En esta unidad de la materia vamos a hablar de experimentos estadísticos, sus aspectos de diseño y cómo se analizan los resultados. Ante todo, ¿qué es un experimento estadístico? Cuando en física medíamos, por ejemplo, la longitud de una pieza con una cinta métrica, el resultado era bastante determinado. Podíamos medirlo varias veces que el resultado iba a ser prácticamente el mismo. Sin embargo, eso no se produce siempre, sino que hay otras variables que tienen aleatoriedad y por lo tanto una sola medida es poco confiable. Ahí es cuando aparecen los experimentos estadísticos que implican la necesidad de repetir o replicar esas medidas en las mismas condiciones para que el resultado sea más confiable. Ampliando un poquito el foco, podemos distinguir dos tipos de datos en la realidad. Los datos naturales, que se producen normalmente en la realidad, como por ejemplo la viscosidad del aceite producido en un proceso industrial, y los datos de origen experimental, que no ocurren naturalmente en el proceso, sino que son producidos por un experimento. Es decir, alguien se sentó a diseñar ese experimento, cómo vamos a controlar la realidad para obtener determinada conclusión, y luego a medir con esas condiciones controladas y producir los datos de tipo experimental. Son bien distintos datos naturales de los experimentales. Los dos van a ser analizados con modelos de tipo lineal. El modelo lineal va a ser nuestra herramienta básica, tanto en esta unidad, la de experimentos, como en la que sigue, la de modelo lineal propiamente dicho. Solo que para analizar datos experimentales vamos a usar una versión más acotada del modelo lineal y luego lo vamos a generalizar para tratar datos naturales que son más complicados. Entonces el modelo lineal aplicado a una u otra datos sirve para obtener determinadas conclusiones. Los datos naturales sirven para hacer predicciones, sobre todo, y los datos experimentales sirven para comprender la realidad, comprender si una variable influye en la otra, si hay asociación entre las variables. De hecho, la comprensión de la realidad que producen los datos experimentales es más clara y profunda que la que producen los datos naturales. Los datos naturales pueden utilizarse para comprender la relación que hay entre las variables, pero difícilmente nos den información causal. Es decir, cuando yo hago un experimento y mido dos variables, cuando yo observo dos variables naturalmente en la realidad y veo que están vinculadas, que están correlacionadas, no puedo estar seguro si una está causando la otra o ambas responden a una causa común o quién sabe qué procesos causales se estén dando. En cambio, en un experimento, como uno logra controlar todo el entorno, las asociaciones son causales. O sea, la técnica para detectar relaciones causales son los experimentos, la técnica básica, más importante. Luego, si uno lo único que puede conseguir son datos naturales, habrá técnicas sofisticadas para tratar de deducir relaciones causales, pero es mucho más complicado. Básicamente, los datos naturales sirven sobre todo para hacer predicciones. Ahora, uno se pregunta, ¿qué tendrán que ver los experimentos con la ingeniería industrial? Uno asocia la experimentación con la química, la física, la industria de alimentos. Sin embargo, los experimentos tienen muchas aplicaciones en nuestro campo laboral. La historia empieza hacia el año 20, con Ronald Fisher trabajando en una estación experimental en el interior de UK, la Rothamsted Experimental Station, que era como si fuera una estación del INTA en el medio del campo. Ahí va a parar Fisher luego de un conflicto que tiene con su maestro, Carl Pearson, en Cambridge, que lo despide de la universidad y encontró trabajo allá. Ronald Fisher observa que los experimentos agropecuarios que se hacían en Rothamsted para mejorar las especies de ganado, para mejorar las semillas, estaban mal y producían conclusiones sesgadas. Entonces desarrolla la teoría del diseño experimental, la crea, y también el método central de análisis de datos experimentales, el ANOVA,
por Analysis of Variance, que es la aplicación del modelo lineal de la estadística, que vamos a ver luego, a configuraciones de datos particulares generadas por un buen diseño experimental. Un par de décadas más tarde, hacia el año 50, se extienden los conceptos de experimentos estadísticos a la industria, o en general a las operaciones de producción, tanto de productos como servicios. En Estados Unidos se propone reconstruir Japón luego de la Guerra Mundial. Entonces, al principio, la industria japonesa era muy pobre, copiaba la norteamericana europea, pero con muy mala calidad. Entonces, vienen de Estados Unidos expertos, entre ellos este señor Edward Deming, experto en estadística, para enseñarle a los industriales japoneses la práctica del control de calidad, los gráficos de control que ya vimos antes en la materia. Y después, una vez que tienen controlada la calidad, eso es bueno, pero hay que mejorarla. O sea, los gráficos de control sirven para controlar que sea estable, pero no para mejorarla. Entonces, para mejorar, surge la idea de experimentar en la industria, en la planta, con los procesos industriales, para ir mejorando la calidad y la productividad también. Y así en un par de décadas, gracias a los experimentos y una cultura disciplinada, es cierto, Japón pasa a ser el líder mundial de la industria automotriz, por ejemplo, y otras industrias pesadas. Sigue a Deming Genichi Taguchi, un experto japonés, que desarrolla nuevos métodos experimentales que forman la base del concepto de mejora continua, tan enraizado en la cultura industrial japonesa, ¿sí? Que está detrás del éxito que tuvieron los japoneses en esa época. Y pasan un par de décadas más, hacia los 70, los experimentos estadísticos se extienden hacia el campo comercial. La industria de consumo masivo, que es la más avanzada en marketing, enfrenta el siguiente problema. El lanzamiento de un producto al mercado es una inversión de alto riesgo. La mayoría fracasan. Para reducir ese riesgo se hacían en aquella época pruebas de mercado. Consistían en lanzar el producto en un par de mercados pequeños dentro del país, observar el resultado y si salía bien, se desplegaba el lanzamiento a todo el país. Esto funcionaba bien, pero era muy costoso porque había que montar todo el proceso productivo y desarrollar la campaña de comunicación y ventas, y sobre todo lento, porque tomaba unos 6 meses saber si el lanzamiento sería exitoso. Pero aún peor era que el market test exponía la idea del nuevo producto a la competencia, que podía copiarla y lanzar un producto similar en poco tiempo, perjudicando el lanzamiento. Entonces, esto empieza a pasar y surge la idea de hacer estas pruebas de mercado, pero con un grupo reducido de consumidores, de manera de no comunicarle a todo el mundo lo que estábamos haciendo, mostrarles el nuevo producto, dárselos a usar si era necesario, y después preguntarles una serie de cosas y mediante un modelo estadístico proyectar el volumen de venta. Pioneros en este tema son estos tres señores que están acá, Glenn Urban del MIT, Alvin Silk, John Little de Harvard, desarrollan estos modelos. En definitiva, se comienzan a hacer experimentos en el campo comercial. Y esto llega a nuestros días, inclusive en el campo digital, donde se aplican muchos experimentos. Aunque no se lo suele llamar así en la industria porque la palabra experimento no tiene buena prensa en la dirección de empresas, pero son experimentos, ¿sí? Más bien se llaman A/B testing, ¿sí? Probamos con consumidores dos ideas, A y B, y vemos cuál es mejor. Esto es básicamente un experimento. La industria del software no está tan desarrollada en marketing como consumo masivo, donde hay más experiencia comercial. De hecho, la filosofía del Agile Management y el Minimum Viable Product, el MVP, son estas ideas que ustedes van a estudiar en los años sucesivos en la carrera, conduce a la vieja práctica del market test, pero va llegando a nivel de expertise de consumo masivo y se van haciendo más pruebas reducidas y modelos. La mayoría de los ingenieros industriales trabajan en áreas comerciales o operativas. Y más aún, ahora muchos trabajan directamente en análisis de datos, con lo cual están involucrados de pleno en experimentos.
Por ejemplo, Mercado Libre hace unos años convocó a unos colegas míos para un experimento. Ellos habían desarrollado una serie de funcionalidades para mejorar el sistema para los vendedores. La tienda online, el mostrar variantes del producto como colores, tamaños, etcétera, completar la canasta con productos del mismo vendedor para que no cobren el envío. Es una serie de funcionalidades que eran interesantes para que los vendedores vendieran más. Y querían saber si esas ideas, esos cambios de funcionalidades, eh, beneficiaban verdaderamente al vendedor. Entonces hicieron un experimento en el que seleccionaron una muestra de vendedores y a unos les habilitaron las nuevas funciones y a otros no, y midieron el incremento de ventas relativo. Es un diseño experimental que ya vamos a estudiar. Y no solo en las grandes empresas pasa esto. Uno podría pensar, bueno, las pymes no lo hacen. Vamos a ver. La vez pasada me cruzo con un ex alumno con ustedes, como ustedes, que trabajaba en una pyme que hacen persianas y productos así de ese tipo, un taller metalmecánico. Y le pregunto, ¿ustedes hacen experimentos estadísticos? Y para mi sorpresa me dice, todo el tiempo hacemos experimentos. ¿Cómo es eso? Le pregunto. Me dice, mira, mi jefe es un tipo de muchas ideas, nuevos métodos de trabajo, nuevo layout, todo el tiempo quiere cambiar cosas. Entonces, cuando viene con esas ideas, yo le digo, che, ¿qué te parece si lo probamos en una parte del taller? Y si funciona bien, lo desplegamos al resto. Y me dice, ah, sí, buena idea. Eso, bien diseñado y ejecutado y analizado, es una experimentación estadística en una pequeña empresa. El alcance de la unidad de experimentos en esta materia es el siguiente. Vamos a ver cómo se diseñan los experimentos sobre el final del capítulo. Y antes vamos a ver cómo se analizan los datos experimentales generados por tres diseños que son los más usados. El diseño simple o completamente aleatorizado, que evalúa el efecto de una sola variable causal. ¿Sí? Se hace un cambio en una sola variable y se observa el resultado. El diseño en bloque, que también considera una sola variable causal, pero se ocupa de controlar el efecto de otras variables que pueden generar ruido y tapar el efecto de lo que queremos estudiar. Y finalmente el diseño factorial, que admite dos o más variables causales en el mismo experimento y es más eficiente. Arrancamos entonces con el diseño completamente aleatorizado. Vamos a ver qué significa esta palabra de aleatorizado. Es una palabra técnica, ¿sí? O diseño simple, donde hay una sola variable causal en juego. Para presentar el método, vamos a hacerlo sobre un ejemplo de aplicación a la generación de energía geotérmica. O sea, la energía que aprovecha el calor, la temperatura del planeta. El centro de la Tierra está muy caliente, por lo tanto, si uno perfora un pozo, cada tantos metros sube un grado la temperatura. No recuerdo cuántos, pero algo así como 30 metros sube un grado. Entonces, la explotación geotérmica consiste en hacer un pozo bien profundo hasta encontrar una temperatura de 300 grados, suficiente para evaporar agua rápidamente. Entonces, se inyecta agua por ese pozo y se recoge por otro pozo que
permite que suba el vapor de agua bien caliente a una temperatura suficiente para mover una turbina eficientemente, que luego moviliza un generador y produce energía eléctrica. Acá a la derecha hay una foto de una planta piloto en Francia. Estos no son instalaciones grandes, por el momento son mayormente experimentales. La eficiencia de estas, o el tamaño de estas instalaciones no es muy grande todavía, pero puede ser una promesa para el futuro, la energía renovable, ¿no? Prácticamente interminable considerando el tamaño de nuestro planeta. Ahora, estos pozos tienen que ser realmente profundos. No son pozos de 100 metros o 200 metros, son pozos que se parecen a los petroleros. Un pozo de petróleo no baja de 1000 metros aproximadamente, y los hay de 5000 metros de profundidad, realmente muy profundos. Los pozos geotérmicos más todavía. ¿Sí? Para llegar a la temperatura adecuada hay que perforar arriba de 10.000 metros. ¿Cómo se hace un pozo tan profundo? Evidentemente no con pala, sino con un instrumento de este tipo, que está aquí abajo, un trépano, un barreno, que es una pieza, un porte importante, puede tener medio metro de altura, un diámetro que varía entre 30 y 50 centímetros, por decir algo, esa es la magnitud del aparato, recibe la torsión de un tubo que viene desde la superficie y transforma esa energía, ese movimiento de torsión, en el movimiento de estas tres ruedas dentadas, hechas con materiales especiales, diamantadas, que cortan la roca, porque ahí abajo hay roca, no hay arena floja, sino que hay roca dura, puede ser granito u otro tipo de roca más suave, menos duro, menos duro, va cambiando la dureza de acuerdo al estrato de la tierra. La cosa es que se necesita uno de estos aparatos para perforar, para romper. Luego el trépano genera un montón de pedacitos de piedra que hay que sacar. Entonces, por adentro del tubo que moviliza el trépano se inyecta agua o un barro pesado, en realidad más que agua, que moviliza esas piedritas, esa arena que queda, y por afuera del tubo, entre el agujero y el tubo que moviliza el trépano, salen los pedacitos de piedra y arena hasta la superficie. Y de esa manera puede seguir avanzando el trépano sin obstáculos. Y así se realiza el pozo. Pero claro, esta herramienta se desgasta. Con el granito y demás se desgasta y empieza a bajar su velocidad de avance. Cuando baja hasta un cierto punto, entonces es momento de cambiarla y hay que levantarla hasta la superficie, desenroscando todos los tubos, que se pusieron por ahí 1000 metros de tubos, desenroscar el trépano, colocar uno nuevo y volver a enroscar todos los tubos, 1000 metros de tubo hasta abajo, para seguir avanzando. O sea que la duración del trépano es clave, porque si los trépanos duran poco, el proceso se vuelve interminable, porque hay que armar y desarmar todo el tubing un montón de veces. Entonces, la compañía de geotermia tiene un equipo de investigación y desarrollo, ingenieros ahí, probablemente ingenieros en materiales, ingenieros químicos, ingenieros metalúrgicos, que trabajan en el diseño de nuevos y mejores trépanos. Y en el laboratorio desarrollaron dos nuevos trépanos. Uno con una nueva aleación, que se supone que es más dura, que puede durar más, y otro con una nueva geometría de ataque a la roca que tenemos la expectativa, ellos tienen la expectativa de que avance más rápido y entonces dure más. Porque la idea es la duración, ¿sí? Como decíamos antes. Cada uno de estos trépanos tiene un costo importante, de varias decenas de miles de dólares, con lo cual eh, no se puede experimentar fácilmente, ¿sí? Pero bueno, deciden hacer un experimento porque el éxito de la empresa le va en esta cuestión de la duración de los trépanos. Entonces, lo que deciden hacer es medir la duración de estos trépanos, no en minutos o en horas, sino en metros de avance.
Es decir, operar un trépano hasta que la velocidad ha bajado suficientemente como para que llegue el momento de reemplazarlo y medir los metros perforados. Esa es la llamada variable respuesta, que es la que van a dar la pauta, nos va a dar la pauta de si el trépano es bueno o no. Ahora, no alcanza a comprobar un solo trépano de cada tipo, sino porque por ahí justo le tocó una piedra muy dura o estaba muy abajo y la temperatura era muy alta y la solicitación del material hizo que durara menos, o el operario ese día estaba cansado y no se fijó que había unas vibraciones y se rompió. Se pueden pasar infinitas cosas más allá del diseño del trépano que alteren las mediciones. Hay mucha aleatoriedad en este caso. Entonces se necesita hacer un experimento estadístico, es decir, cuando lo que medimos es constante y si se repite la medida y se repite el valor, no es necesario hacer un experimento estadístico, con una sola medida es suficiente. En este caso no, porque como hay alta aleatoriedad, va a ser necesario replicar el experimento, medir varias veces con cada trépano. Entonces deciden medir los dos tipos de trépanos 7 veces cada uno. Fabrican en el laboratorio 7 trépanos de nueva aleación y 7 de nueva geometría y deciden utilizarlos en un experimento. Para ello eligen un pozo, un lugar donde van a perforar, y tienen ante ellos la decisión de cómo los van a colocar, cuáles van a colocar primero. Y por otro lado, si van a colocar o no los trépanos actuales. Porque si no colocan los trépanos actuales, en realidad no saben si los dos nuevos son mejores que el actual. Porque del actual tienen conocimiento, pero el conocimiento fue generado en otras condiciones, en otros pozos, con otros equipos de trabajo, en otras circunstancias, otra dureza de las piedras. No es lo mismo. Entonces las medidas que se tienen no son comparables con las que van a obtener de los nuevos. Entonces necesariamente van a tener que probar también 7 trépanos con el diseño actual. Los 21 trépanos van a ser utilizados en este pozo y tienen que decir cómo los van a colocar. ¿Qué van a hacer? Van a colocar primero todos los de diseño actual, luego todos los de nueva aleación y luego todos los de nueva geometría. Y quizá no sea el mejor diseño experimental, porque y cuanto más abajo, más calor y la temperatura va a jugar en contra. Entonces eso va a perjudicar a los trépanos de nueva geometría, que se probarían al final. Entonces van a tener que hacerlo de otra manera. Y ahí es donde interviene el segundo principio del diseño experimental, que ya vamos a ver en detalle. El primero es el de replicación, ya hablamos de eso, ¿sí? El segundo principio trata de cómo asignar los tratamientos, que son los tipos de trépano, en el pozo. ¿En qué orden? Y Ronald Fisher propone que se haga al azar. ¿Sí? Ya vamos a hablar de esto más en detalle, pero la forma de eliminar cualquier desventaja o ventaja es utilizar el azar para elegir el orden en el que se colocan los trépanos. Hecho el experimento, aquí tenemos las 21 medidas que se hicieron, 7 con cada tipo de trépano. 104, el primer valor significa 104 metros. El primer trépano con diseño actual resistió 104 metros hasta que hubo que cambiarlo. El siguiente 128, 140 y así sucesivamente. Observamos una altísima aleatoriedad, donde con los trépanos actuales tenemos medidas entre 70 y 156, que es más del doble, ya que hay muchísima aleatoriedad, sobre todo considerando que es una variable positiva, que tenga un rango de 70 hasta más del doble indica altísima aleatoriedad. Esto perjudica la posibilidad de ver los resultados, porque tenemos mucha dispersión con cada trépano. Es decir, dentro de las 7 medidas del trépano actual, que deberían haber dado todas iguales, es el mismo trépano, ¿sí? Deberían haber dado todas iguales, mismo exactamente, uno es réplica del otro, dieron muy distintas. Entonces, ese ruido va a ser más difícil ver las diferencias entre los trépanos, que fíjense, son del orden de 116 en los promedios a 135, 20 metros, cuando los trépanos actuales variaron de 70 a 156, y la diferencia entre los dos tipos de trépanos es mucho más chica. O sea que va a ser complicado
discernir las diferencias si es que existen, porque quizás son casuales estas diferencias. De 116 a 135 a 168 metros, quizás sean casuales. Tenemos que discernir si esas diferencias son casuales o son verdaderas y responden a que los trépanos realmente duran distinto. Acá tenemos los desvíos estándar, que son mayores que las diferencias entre los promedios. En fin, bueno, estos desvíos estándares son el reflejo de la aleatoriedad salvaje que hay dentro de cada grupo. Bueno, para resolver esta cuestión vamos a empezar por plantear un modelo lineal, un modelo estadístico lineal. El más simple que vamos a ver es este donde los datos Y y A, donde la I latina recorre los tres grupos, va de 1 hasta 3, y la A, el subíndice A, recorre las réplicas de 1 a 7 en cada grupo. Dicho sea de paso, en este experimento todos los grupos tienen la misma cantidad de réplicas, pero no es necesario que sea así. Podrían tener diferentes cantidades de réplicas. Por ejemplo, eso podría pasar si de golpe alguno de los trépanos se rompe y la medida de duración que tenemos no es útil, no es válida, entonces tenemos que descartar uno y no hay otro para reemplazarlo, entonces tenemos 6 medidas, por ejemplo, del trépano de nueva aleación. Puede pasar, ¿cierto? Datos perdidos. No hay problema, el análisis procede de la misma manera. Entonces vamos a llamar P al número de grupos, que en este caso es 3, y N o N sub I al número de réplicas en cada grupo, que en este caso es 7, 7 y 7. Y la suma de los N, 7 más 7 más 7, 21, es el N mayúscula, el tamaño del experimento. Vamos a explicar entonces los resultados que tenemos, los Y sub IA que vemos acá, estos 21 numeritos. Vamos a asumir que proceden de una media mu sub I, o sea que depende del grupo nada más, que es la misma para todos los datos de un mismo grupo, de un mismo tipo de trépano, más un épsilon que recoge la influencia de todos los infinitos factores que pueden estar jugando en el experimento y que no nos interesan. Viene a ser el error o ruido experimental que no nos interesa medir. Lo que nos interesa saber es si las tres medias, mu1, mu2 y mu3, son iguales o distintas. En principio, ese es el objetivo inicial. Vamos a llamar mu a la media de las medias. Nos va a ser útil después. Y a este modelo, para poder resolverlo y estimar las medias y ver si son iguales o distintas, vamos a tener que pedirle al épsilon, a este ruido, a esta aleatoriedad, que se comporte educadamente cumpliendo estos 4 supuestos que están aquí. El primer supuesto, que tenga esperanza nula, ya que es aleatorio, que no tenga un sesgo, digamos, un efecto sistemático, sino que tenga esperanza nula. O sea, toda la media está cargada sobre mu, no hay nada en épsilon. Supuesto 2, que las varianzas de los épsilon, de los 21 épsilon que están jugando aquí, esas varianzas, esas 21 variables aleatorias, sean todas iguales. Supuesto de homocedasticidad, y las vamos a llamar sigma cuadrado a las varianzas de todos los épsilon. Homocedasticidad, como lo vimos en diferencia de medias. ¿De acuerdo? De hecho, el capítulo de diferencia de medias que ya estudiamos es un análisis de experimentos donde hay solo dos grupos. Hay muchos experimentos que tienen solo dos grupos y se pueden resolver con la técnica que ya vimos. Pero cuando hay más de dos grupos necesitamos un método más general que es el ANOVA, que vamos a ver a continuación. El tercer supuesto es la independencia. Asumimos que hay independencia entre todos los épsilon que influyen en los 21 datos. ¿Cuándo podría haber dependencia? Bueno, si la aleatorización no se hizo, puede producir dependencia. Por ejemplo, si los trépanos hubieran sido ensayados en orden, primero todos los actuales, luego todo el segundo grupo y luego todo el de nueva geometría, la temperatura creciente medida tras medida hubiera causado una dependencia entre los datos. Entonces, si la aleatorización fue bien realizada, el supuesto número 3 de independencia debería cumplirse. Por último, la normalidad, que nos va a ayudar al cálculo de probabilidades y a los ensayos de hipótesis.
no es estrictamente necesaria, de hecho se podría analizar el experimento con otros métodos no paramétricos que no requieren la normalidad, pero el método más potente es el que la requiere, así que por el momento lo vamos a asumir. Después validaremos a ver si se está cumpliendo o no, para saber si el análisis que hicimos fue correcto. Pero por el momento en este modelo vamos a asumir estas cuatro cosas. El objetivo inicial es ensayar esta hipótesis nula, la igualdad de todas las medias, que equivale al fracaso de los muchachos del Departamento de Investigación y Desarrollo. O sea, si no lograron hacer que los trépanos nuevos duren más, bueno, fracasó el intento. Entonces, la hipótesis nula que planteamos es la de igualdad de las medias. Qué macana que es una hipótesis, porque hay tres medias, por lo tanto son tres hipótesis. Mu1 igual a mu2, mu1 igual a mu3 y mu2 igual a mu3. Y si fueran cuatro grupos los del experimento, serían seis hipótesis, todas las combinaciones de cuatro medias tomadas de A2. Y si fueran 10, serían 45 hipótesis. O sea que es una hipótesis múltiple, que es muy difícil de analizar. Para hacerlo, a Fisher se le ocurrió una idea genial, que es definir este concepto nuevo, la varianza de las medias, sigma cuadrado sub mu. La varianza de las medias es lo que está definido ahí abajo. Viene a ser un cálculo parecido a una varianza, tiene forma de varianza con las tres medias. Sus desviaciones con respecto a la media general son elevadas al cuadrado y promediadas con un denominador p-1 en vez de p, como es habitual para las varianzas. La convención de Cochrane, esa que simplifica las fórmulas, ¿sí? Básicamente, fíjense que si todas las medias son iguales, si se cumple la hipótesis nula de arriba, la múltiple, la varianza tiene que ser cero, obligatoriamente. Por lo tanto, se cumple la segunda hipótesis, la de la varianza sigma cuadrado mu igual a cero. Y viceversa, si la varianza es cero, no queda otra que todas las medias sean iguales, por lo tanto, ambas hipótesis son lógicamente equivalentes. Entonces, Fisher logra de esta manera reducir un conjunto de hipótesis múltiples a una hipótesis simple sobre un parámetro nuevo, que es esta varianza de las medias, que no es verdaderamente una varianza, es porque está calculada sobre valores mu sub 1, mu sub 2 y mu 3, que son valores fijos y desconocidos, no son aleatorios. Por lo tanto, no es verdaderamente una varianza, es un engendro útil para resolver esto de una manera elegante y rápida. Para inferir sobre la varianza de las medias y ensayar aquella hipótesis, vamos a necesitar estimarla, estimar sigma mu cuadrado. Y para conseguir un estimador, vamos a empezar por su análogo empírico, es decir, reemplazando los parámetros poblacionales, mu sub i y mu, que son desconocidos porque necesitaríamos observar infinitos trépanos para poder encontrarlos, los vamos a reemplazar por sus análogos empíricos, cada mu sub i por el promedio del grupo, y raya sub i, y mu por y raya punto, que viene a ser el promedio de todos los datos a través de los tres grupos, es la estimación de la media general. Entonces tenemos S cuadrado de I raya, la varianza de las medias empíricas, que se puede calcular a partir de los datos, que es un estimador de sigma cuadrado mu. No sabemos qué tan bueno será, tenemos que ver. Para poder hacer la inferencia necesitamos conocer su esperanza, que nos va a decir si es bueno o malo, porque nos va a decir si es insesgado o no, su varianza y su ley de probabilidad. Entonces vamos a demostrar eso. Y en esta demostración vamos a usar varias veces el famoso teorema de Steiner, que viene de física, ¿sí?, del momento de inercia, y se replica en la teoría de probabilidades, y nos dice, como está recordado acá a la derecha, que la varianza de una variable aleatoria x cualquiera es igual a la esperanza matemática del cuadrado de la variable menos el cuadrado de la esperanza matemática de la variable. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero no es. Vamos a usar este teorema ya sea en su forma
poblacional, con varianzas poblacionales de variables aleatorias completas, o en su formato empírico, donde las esperanzas se cambian por promedios y las varianzas por varianzas empíricas. Entonces empezamos la distribución aplicando el teorema de Steiner a S cuadrado de I raya y tenemos esta primera línea debajo del título calculamos su esperanza. Aquí dividimos el cuadrado en dos términos por el teorema de Steiner y luego aplicamos el operador de esperanza que atraviesa los coeficientes y las sumas, porque es lineal, el operador de esperanza, y se aplica directamente al cuadrado de I raya sub I y al cuadrado de Y raya punto. Estas son dos esperanzas de cuadrados de variables. Por lo tanto, usando el teorema de Steiner al revés, vamos a despejar la esperanza de algo al cuadrado, una variable al cuadrado, por la suma de la varianza más el cuadrado de la esperanza. Y entonces estos dos términos interiores al paréntesis los desarrollamos como una esperanza elevada al cuadrado, un cuadrado de una esperanza más una varianza, el primero y el segundo en dos líneas distintas. Entonces el problema se reduce o se amplía a calcular estas dos esperanzas, que hay que elevar al cuadrado después, y estas dos varianzas. Vamos a proceder en la siguiente transparencia. Aquí estamos calculando esas cuatro elementos. Veamos, partamos del modelo donde Y sub A, los datos aleatorios, se suponen producidos por tres medias, mu sub I, más los epsilon que cumplen los supuestos que ya dijimos. Entonces, si yo hago el promedio de los datos de un grupo, del grupo I, Y raya sub I, será igual al promedio de estos datos que se obtienen sumando la media más el error para un dado I a través de A igual a 1 hasta N. ¿Sí? Suponiendo que los N son iguales por el momento. Esto lo separo en el promedio de las tres medias, mu sub I, queda aquí porque estamos sumando n veces las medias y dividiendo por n, queda mu sub I, y el promedio de los epsilon que nos queda aquí. Lo mismo voy a hacer con Y raya punto, pero vamos a dejarlo para después. Entonces, con esta expresión para Y raya sub I, calculo su esperanza, aplicando el operador de esperanza a este término que quedó aquí luego del igual. La esperanza de mu sub I es mu sub I porque es un valor fijo, no aleatorio. Y como por el supuesto número 1, los epsilon tienen esperanza 0, la esperanza atraviesa la combinación lineal y nos da 0, 0, 0, 0, 0. Ahora tomo la varianza. Mu sub I no aporta a la varianza porque no es aleatorio, por lo tanto es 0, más la varianza de 1 sobre n por la suma de los epsilon. El coeficiente 1 sobre n sale al cuadrado de la varianza y la suma de las varianzas, porque son independientes por el supuesto número 3, viene a ser igual a sigma cuadrado n veces, sumado n veces. Por lo tanto, n por sigma cuadrado, que se simplifica con uno de los de abajo y nos queda sigma cuadrado sobre n. Entonces esta es la varianza. Ya tenemos dos de los cuatro elementos que teníamos en la transparencia anterior. Ahora hacemos lo mismo para el promedio general Y raya punto, acá a la derecha. Si desarrollado de acuerdo al modelo, nos queda igual a mu más 1 sobre n mayúscula por la suma de todos los epsilon en I y en A, a través de los tres grupos y las 7 réplicas. La esperanza matemática nos da mu, porque los epsilon tienen esperanza 0, y la varianza cancela la mu porque no es aleatorio, y nos queda este término segundo que se simplifica a sigma cuadrado sobre n mayúscula. Y con esto tenemos los cuatro elementos que formaban parte de las esperanzas que teníamos antes, de las varianzas que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, la esperanza del cuadrado de I
raya sub y raya sub i, es igual a mu sub i al cuadrado, la esperanza esta que calculamos aquí arriba, más 1 sobre n por sigma cuadrado, la varianza que calculamos arriba. Y en paralelo a la derecha, lo mismo para la esperanza de la media general, de i raya punto al cuadrado. Luego, reconstruyendo la fórmula que teníamos antes con estas dos, nos queda esta expresión que tenemos aquí abajo, que trabajándolo un poquitino, produce esta expresión del segundo renglón y que termina en esta expresión recuadrada, lamentablemente, esta recuadrada que tenemos a la derecha. Y digo lamentablemente porque nosotros teníamos la expectativa de que la esperanza de la varianza empírica, S cuadrado y raya, fuera igual a lo que estábamos tratando de estimar, que era sigma cuadrado mu. Y no. Se cuela un término de sesgo, 1 sobre n por sigma cuadrado. Que si n es muy grande, a lo mejor se puede despreciar, salvo que sigma cuadrado sea muy grande. O sea, se puede despreciar cuando hay muy poquito ruido experimental, sigma cuadrado es muy bajo, que en general no pasa en experimentos estadísticos, o cuando n es muy grande, porque divide ahí, que tampoco pasa en experimentos estadísticos porque los experimentos tienen presupuesto limitado. Entonces n está asociado al costo. Imagínense con el costo de los trépanos, imposible hacer crecer mucho n. Por lo tanto, el segundo término no se puede despreciar y este estimador no estaría sirviendo. Vamos a ver cómo resolvemos la cuestión. Pero Fisher no se amedrenta y va por otro lado y dice, bueno, tenemos un sesgo, sigma cuadrado. El ruido experimental o error introduce un sesgo. N lo conocemos, es parte del diseño experimental, 7 en nuestro caso. Pero sigma cuadrado no. Podemos estimarlo. Podremos estimarlo. Y sí, y Fisher concluye que sí, que podemos estimarlo. Y no solo podemos estimarlo una vez, sino que podemos estimarlo 3 veces. O sea, dentro de cada grupo podemos estimar el ruido, la varianza del grupo, y tenemos 3 estimadores, uno para cada grupo. Y si hay 10 grupos, tendremos 10 estimadores del ruido experimental que podemos amalgamar en un gran estimador S cuadrado, promediando con ponderación por los grados de libertad nu. Nu son los tamaños de muestra reducidos en 1, los nu sub i, y el nu general es la suma de los nu, de los grados de libertad. O sea, vuelven a aparecer los grados de libertad. No se equivoquen, no es una letra V, es una letra griega, nu, ¿sí? El equivalente de la N en el alfabeto griego, que significa los grados de libertad y son iguales a n menos 1 para cada grupo. Entonces, este promedio, que en nuestro caso es el promedio simple porque todos los nu son iguales, pero si los tamaños de muestra fueran distintos sería un promedio ponderado, genera una estimación más poderosa, más fuerte, más estable del ruido experimental que llamamos la varianza amalgamada o también la varianza pool, en inglés, de pileta, ¿no? De juntar. Y esto, bueno, ya vimos que cada varianza empírica S cuadrado estima a la varianza verdadera, sin sesgo. Por lo tanto, la esperanza matemática de este promedio ponderado va a ser igual a sigma cuadrado, que es la única varianza de todo el experimento por el supuesto número 2. Digamos, elasticidad, son todas iguales. Las verdaderas, las empíricas serán todas distintas, pero las verdaderas son todas iguales, por lo tanto, como cada varianza empírica estima a la verdadera, el promedio ponderado también. Esto es lo que está demostrado aquí abajo. Armado con este estimador del sesgo, Ronald Fisher pasa a ver cómo utilizarlo. Podríamos restarlo, ¿sí? Veamos. A la varianza de las medias, S cuadrado sub i, si la multiplicamos por n, nos da esto que está aquí, por definición, la n dividido por menos 1 por la varianza de las medias.
Y vimos que su esperanza matemática será n por lo que teníamos antes, sigma cuadrado más n por sigma cuadrado mu. Y por otro lado, acabamos de ver que la estimación de la varianza amalgamada tiene por esperanza a la verdadera varianza de los datos. Entonces, si uno resta estos dos estimadores, uno diría, bueno, listo, si lo resto se va a sigma cuadrado, ¿no? La esperanza se cancela y la resta de estos dos estimadores, n por s cuadrado y raya menos s cuadrado, estimaría a n veces la varianza que estamos buscando estimar. Pero ocurre que la resta de varianzas no, no se ha encontrado la distribución de probabilidades de la diferencia entre dos varianzas, entonces no es una buena idea restarlas. Y Fisher va por el lado del cociente, porque el cociente de varianza ya hemos visto que sí tiene sigue una ley F de Snedeker conocida. Entonces lo que hace ese cociente, ¿sí? Arriba tenemos entonces ns cuadrado de I raya, la varianza de las medias multiplicada por n, y en el denominador s cuadrado, y esto sigue, este cociente, una ley F de Snedeker con p menos 1 grados de libertad, que son los de arriba. O sea, si tenemos tres grupos con este experimento, p menos 1 será 2. Una varianza de tres datos tiene 2 grados de libertad. Y en el denominador, n mayúscula, 21, menos p, menos 3, porque se suman los grados de libertad de las tres varianzas estimadas. 6, 6 y 6, 18, es igual a 21 menos 3. Entonces, si este cociente es mucho mayor que 1, quiere decir que, fíjense las esperanzas, si es mucho mayor que 1, quiere decir que sigma cuadrado mu está jugando un rol importante. ¿Sí? Entonces, si este cociente o esta f es cercana a 1, no tenemos nada que decir, pero si es mucho mayor que 1, vamos a rechazar la hipótesis de que sigma cuadrado mu es igual a 0. Algún alumno perspicaz puede recordarme que es necesario que los dos estimadores que se están dividiendo, las dos varianzas, sean independientes, para que esto siga una ley de F de Snedeker. Y es verdad. Y estas dos varianzas están calculadas a partir de los mismos datos, con lo cual uno empieza a dudar de la independencia. Pero se puede demostrar que a pesar de estar calculadas sobre los mismos datos, la varianza de las medias y la varianza residual, S cuadrado, son estocásticamente independientes. En realidad la varianza de las medias está calculada a partir de los promedios, que son independientes de las varianzas S cuadrado. Y entonces la varianza de las medias es independiente del denominador, por lo tanto siguen correctamente una ley de Snedeker. O sea que ya tenemos el estadístico que consiguió Ronald Fisher, por eso se lo llamó F, ¿no es cierto?, en honor a Ronald Fisher, para analizar el experimento, y vamos a pasar a organizar el análisis. La tabla ANOVA es un instrumento que nos ayuda a organizar todo este lío que estuvimos viendo antes. La tabla ANOVA para este diseño tiene tres renglones, dos renglones en total, digamos. Un primer renglón correspondiente a las diferencias entre los grupos, o sea, el efecto de los tipos de trepa, ¿no? Y un segundo renglón correspondiente al error o ruido experimental, a lo que no nos interesa. El efecto de las otras infinitas cosas que están alterando las mediciones, como temperatura, habilidad de los operarios, dureza de la roca y demás variables, no medidas y desconocidas, pero que están afectando de una manera equilibrada como consecuencia de la aleatorización, por lo tanto el experimento es válido. Bueno, la primera columna es el efecto, es el título, digamos. La segunda columna estimador es simplemente indicativa de cómo se calcula el efecto que estamos observando, que estamos comparando. La columna Q es la suma de los cuadrados de los estimadores a lo ancho de toda la muestra, de todos los datos, de los 21 datos, que se pueden calcular directamente o más fácilmente con estas fórmulas que están aquí, con estos tres coeficientes C sub mu, C y C sub epsilon, cuyas expresiones están aquí abajo, y son fáciles de calcular
más fácil y más rápido que calcular primero las diferencias y después las varianzas. Hoy en día esto lo resuelve el software directamente, o sea, posiblemente no tengamos que usar mayormente estas fórmulas, directamente lo va a resolver el Excel o el R eventualmente. Pero bueno, si lo tuviéramos que resolver en un caso, aquí tenemos una fórmula simplificada que nos ahorra unos minutos. Los grados de libertad que ya vimos, debidamente organizados, cada suma de cuadrados Q con su grado de libertad al lado, y luego hacemos el cociente Q sobre nu, tenemos lo que llamamos cuadrados medios, que serían unas especies de varianza, solo que están sesgadas, pero son unas especies de varianza. La primera es una varianza sesgada, y la segunda, la de abajo, la del nivel del error, es la varianza amalgamada, o sea, en el cuadrado medio del error, ahí va a aparecer ese cuadrado, que es un valor muy importante para análisis subsiguientes. Vamos a ver cómo resulta en nuestro caso. Tenemos ya calculados todas estas sumas de cuadrados y cuadrados medios. Aquí a la derecha están los coeficientes estos que nos permiten por diferencias calcular las sumas de cuadrados Q, los grados de libertad. 2 es 3 grupos menos 1, 18, ya habíamos hablado de la varianza pool. Dividiendo Q sobre nu tenemos los cuadrados medios. Y a la derecha, informativamente, las esperanzas matemáticas de los cuadrados medios, que son las que guían el análisis. Entonces planteamos la hipótesis de Fisher, sigma cuadrado mu igual a 0, y vamos a comparar el cuadrado medio de mu, 4823, con el cuadrado medio del error, 1328. Fíjense que el 4823 estima a sigma cuadrado más sigma cuadrado mu, y el 1328 estima solamente a sigma cuadrado, con lo cual si hay una diferencia importante, va a ser consecuencia de que sigma cuadrado mu es distinta de 0 y vamos a rechazar la hipótesis. Pero tiene que ser suficiente esa diferencia, o ese cociente tiene que ser suficientemente mayor que 1. Entonces, ¿cuándo es suficiente? Cuando la ley de Snedeker nos lo informa. Hacemos el cociente, que es la F, 3,632, y observamos con el software, calculamos la probabilidad a la derecha de este valor empírico que cae aquí en la distribución F. La distribución F es bastante asimétrica, tiene una forma de este tipo, empieza en 0 y avanza hacia infinito. Y observamos que a la derecha del valor empírico de 3,632 hay 4,7% de probabilidad. Si tomamos un alfa de 5%, esto conduce al rechazo de la hipótesis nula y concluimos que los trépanos, realmente los nuevos trépanos, producen alguna diferencia. Como los resultados empíricos fueron mejores, porque duraron más, concluimos que los nuevos trépanos duran más, algo más. No sabemos si mucho o poco, pero claramente duran más que el trépano actual, ¿sí? Por lo menos algunos de los nuevos duran más que el trépano actual. Alternativamente, esto lo podemos hacer con el valor crítico, f, el fractil f de 95%, es el que deja 5% a la derecha, 3,55 es superado por el valor empírico 3,632, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Son dos formas de hacerlo equivalentes totalmente. Siempre hay que presuponer el valor alfa, el nivel de significación de antemano, ¿no? Eso viene inmediatamente después de plantear la hipótesis, mucho antes de todos los cálculos. Concluimos entonces que se rechaza la hipótesis nula, las medias son entonces efectivamente distintas. Un comentario, fíjense que el análisis de varianza tiene como objetivo comparar las medias, no las varianzas, ¿eh? Solo que lo hace a través de la varianza de las medias. Por eso se llama análisis de varianza, pero no confundir. El análisis de varianza tiene por objetivo evaluar diferencias de medias. Bueno, y aquí termina esta parte del caso, pero nos deja con gusto a poco. Nos deja con gusto a poco porque lo que hemos concluido es que las medias son efectivamente distintas, y eso significa que algunas son mayores que otras, y echándole una mirada a los datos, a los promedios, vemos que los nuevos
duraron más que el actual, por lo tanto decimos, parece que los nuevos son mejores, pero no sabemos cuál de los nuevos es mejor que el actual, quizá los dos, quizá uno solo, y tampoco sabemos si entre los dos nuevos hay diferencias. Sabemos que entre los tres hay diferencias. Es un resultado fundamental, pero nos deja con un sabor amargo de queremos más información.